Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Hoy os traigo mi resumen de lecturas del mes de abril. La verdad es que este mes he podido leer un poquito más, tampoco muchísimo, pero sí un total de 5 libros. Estoy contenta porque he hecho lecturas bastante diversas y además eran parte de mis propósitos lectores del 2025, así que yo estoy contenta. Bueno, antes os quería comentar que, durante este mes de abril estuve organizando la lectura guiada de La insoportable levedad del ser, libro del que os voy a hablar en este resumen de lecturas. Y la cuestión es que ya tengo organizada la siguiente lectura guiada que va a comenzar el día 25 de mayo y tendrá un total de 5 metas que comentaremos en 5 días. Y no es más ni menos que la novela mexicana Pedro Páramo del escritor Juan Rulfo, una de las novelas más emblemáticas del realismo mágico. Y ahora mismo yo ya estoy en plena organización del análisis, estoy haciendo una relectura del libro para asimilar bien todos los conceptos, documentarme e indagar para preparar la lectura guiada. La verdad es que estoy muy emocionada porque la primera lectura fue todo un éxito. De verdad que no esperaba que tuviera tan buena acogida, pero bueno, los comentarios de los participantes han sido muy reconfortantes. Estoy, ya os digo, muy contenta y por eso también me he animado a continuar haciendo más lecturas guiadas. Y en este caso, bueno, eso, os quería decir que a finales de mayo haré la lectura guiada de Pedro Páramo. Si no sabéis muy bien qué incluyen todas estas lecturas guiadas o queréis tener más información, os dejaré en la cajita de descripción el vídeo en el que os lo explico todo y también os dejaré el enlace para que os podáis inscribir a la lectura si os interesa. Y nada, si ya estáis inscritos, nos vemos por ahí muy prontito. Qué ganas de verdad de empezar con esta lectura. Y ahora sí, vamos a por el resumen de las lecturas del mes de abril. En primer lugar, como os he dicho antes, me gustaría hablaros sobre La insoportable levedad del ser de Milan Kundera. Y es que en esta célebre novela de 1984, Milan Kundera articula una meditación filosófica en forma de relato íntimo, atravesado por los dilemas existenciales de sus protagonistas, que son Tomás, Teresa, Sabina y Franz. La novela se ambienta en la Checoslovaquia de la primavera de Praga y el exilio, y despliega una compleja red de relaciones afectivas y éticas que sirven como vehículos para explorar conceptos como lo son el eterno retorno, la libertad, la traición y el peso de las decisiones humanas. Kundera yuxtapone la levedad, que va ligada a la falta de trascendencia, al hedonismo, con el peso de la responsabilidad, del amor y del sufrimiento que conlleva. El autor, para escribir este libro, se sirve de un estilo fragmentario, con digresiones ensayísticas, justamente para cuestionar la linealidad narrativa y así reflejar también la fragmentación de la existencia moderna. Al final, la insoportable levedad del ser trasciende la anécdota para devenir una lúcida reflexión sobre la condición humana, conjugando historia, erotismo y metafísica con una prosa muy precisa y melancólica. Su potencia reside en perturbar al lector, confrontándolo de esta manera a la insignificancia de la vida y al mismo tiempo con su insondable belleza. Vaya, este es un libro plagado de simbolismos, de referencias culturales, literarias, filosóficas, y el autor hace un ejercicio absolutamente maravilloso. Leerlo y analizarlo tan en profundidad para realizar el trabajo de la lectura guiada para mí ha sido algo absolutamente fascinante. O sea, me ha dejado totalmente alucinada este libro. Creo que leerlo es maravilloso, pero es uno de esos libros que es mucho mejor pararte a analizarlo, entender muy bien todos los conceptos, entender los paralelismos. El simbolismo es muy importante en esta novela, porque creo que si no terminas de entenderlo todo bien, no tiene esa misma magia, ¿no? O sea, lo que es la premisa inicial, ¿no? Lo que nos cuenta Kundera en el libro,
Es una trama bastante plana en realidad, ¿no? Son relaciones entre personas, pero no es eso, es cómo está escrito y todo lo que hay detrás de este libro. Así que, como os digo, optar por hacer una lectura guiada de este libro creo que es una muy, muy buena opción. Y aprovecho para deciros, si no os pudisteis unir a esta lectura o lo que sea, he dejado en mi Patreon también una opción para que os podáis unir a lo que son los audios explicativos, a la lectura guiada, ya sin poder acceder a todo el contenido extra, solo a los audios explicativos, pero sí llegar a todo el contenido preparado. Y bueno, está a mitad de precio, así que bueno, si os interesa, lo dicho, tenéis el enlace en la descripción. Como os digo, ha sido una absoluta revelación este libro y me ha gustado muchísimo. Me ha hecho reflexionar enormemente y plantearme muchísimas cuestiones. Así que no dudéis en haceros con él. Mi segunda lectura del mes de abril fue una obra de teatro clásica, una de esas grandes tragedias griegas. Y sí, por fin he leído Antígona de Sófocles. Leer Antígona es directamente enfrentarse al dilema eterno de la conciencia humana. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Obedecer las leyes de los hombres o seguir esa voz interior que nos dicta lo justo? Y es que en esta gran tragedia inmortal que me ha maravillado, Sófocles no solo construye un conflicto político y ético de enorme profundidad, sino que él lo que hace es situarnos en el corazón mismo de la tragedia, que es el cruce entre el deber moral y la obediencia civil. Nos vamos a encontrar a una protagonista que no es una simple heroína trágica. Antígona es una figura que conmueve por su obstinación serena, por la firmeza a la que se aferra a lo que considera a ella justo, aunque el precio sea la muerte. Y aquí, en realidad, lo que vamos a tener son dos protagonistas, porque por un lado está Antígona, pero por otro está Creonte. Y Creonte lo que representa justamente es el poder. Y realmente aquí, aunque podamos pensar lo contrario, ni ella es tan buena ni él es tan malo. Al final, Creonte es un hombre atrapado en su rol, cegado totalmente por la necesidad de imponer orden, de imponer la ley, hasta que al final el propio dolor le revela el alcance de su horror, ¿no? Aquí vamos a tener a estas dos figuras opuestas y ya es cosa del lector el decidir de qué bando está, pero yo diría que es bastante ambiguo porque, como os digo, ni unos son tan buenos ni los otros tan malos, ¿no? Porque al final ponernos solo del lado de Antígona tampoco sería justo. Antígona está desafiando e incumpliendo las leyes. Y por otro lado, Creonte se equivoca también. Pero lo que más me ha impactado en esta obra es su vigencia. Y es que además Sófocles utiliza un lenguaje sobrio y simbólico, pero bastante accesible. Y ya os digo que sin duda es una de esas obras que te hace reflexionar, como os he dicho, y al final es como mirar un espejo bastante incómodo. Y como os digo, bueno, es que el ser humano es así y aunque pasen cientos o miles de años, nos siguen preocupando las mismas cosas. Sin duda, Antígona es una de esas protagonistas que voy a recordar eternamente. O sea, no sé, me ha gustado enormemente, le he dado mis 5 estrellas y estoy totalmente fascinada por el teatro griego antiguo. Es así. El siguiente libro que terminé en el mes de abril fue unas memorias de un hombre que logró huir de Corea del Norte. Os estoy hablando de Un río en la oscuridad de Masashi Ishikawa y es que yo desde jovencita tengo bastante curiosidad por toda la situación que se vive en Corea del Norte. He visto muchos documentales, me he informado, he leído artículos. Bueno, hoy en día sigo buscando información de lo que va sucediendo allí, pero hasta ahora no había leído ningún testimonio real de lo que es realmente vivir en Corea del Norte. Y no, Un río en la oscuridad no es solo un desgarrador testimonio, es una súplica silenciosa narrada desde las profundidades de un infierno olvidado. Masashi Ishikawa lo que va a hacer es narrarnos en esta autobiografía
su historia. Hijo de un padre coreano y de una madre japonesa, fue llevado en su juventud a Corea del Norte bajo promesas de una vida mejor, solo para encontrarse atrapado en una pesadilla de represión, hambre y absoluta deshumanización. Lo que hace que este libro impacte de forma tan cruda es su tono tan sobrio, sin adornos, sin dramatismos innecesarios. Ishikawa no escribe para conmover al lector, sino para contar, y por eso emociona tanto. Su estilo directo, casi seco, aumenta la sensación de impotencia, de encierro, de estar bajo la merced de un sistema que anula toda esperanza. Una siente página tras página el peso de lo que no se dice, del dolor sostenido durante décadas, durante tantos años que pasa este pobre hombre sufriendo. Y ya os digo que más allá del valor documental, que es inmenso, la obra es también una reflexión sobre la identidad, la pertenencia y la traición. Al final, Un río en la oscuridad es una lectura incómoda, no os voy a mentir, pero absolutamente necesaria. Nos recuerda que incluso en pleno siglo XXI hay lugares donde la dignidad humana es un lujo totalmente inalcanzable. Leerlo al final es abrir los ojos a una realidad que muchos prefieren ignorar y que no debería ser así. Yo sigo sin entender, más allá del poder, cómo puede ser que nadie haga nada al respecto. Y de verdad que es absolutamente desgarrador leer lo que nos cuenta este pobre hombre. Bueno, es que hasta el final. Pero eso sí, de verdad, hay que leerlo, hay que conocer toda esta situación. Es, bueno, unas memorias que de verdad os recomiendo muchísimo. La siguiente lectura de la que os quiero hablar es justamente el libro que leí junto a mis niños. Ya os he explicado en alguna ocasión que leo con mis hijos antes de ir a dormir un ratito y hemos terminado de leer durante este mes esta joyita. Se trata de Las aventuras de Pinocho de Carlo Collodi, una historia que la gran mayoría de nosotros conoce por la película de Disney, pero el libro es muy especial. Y es que hay historias que una recuerda con mucha ternura, ¿no?, de la infancia, y que cuando los lees o relees de adulta, revelan una hondura que solo el tiempo nos permite entender. Y es que me ha pasado algo muy, muy gratificante, y es poder entender todo lo que hay detrás de esta simple historia infantil. Y es que Las aventuras de Pinocho, bajo su apariencia de cuento infantil moralizante, Collodi nos ofrece una historia inquietante y luminosa sobre lo que significa crecer, equivocarse y finalmente simplemente ser humano. Despliega una alegoría muy compleja sobre la educación, la identidad y el contrato social en la Europa del siglo XIX, que puede leerse como un Bildungsroman, disfrazada de fábula, porque veremos el trayecto iniciático de un ser inacabado que busca su humanidad en un mundo que castiga severamente la desobediencia y la ingratitud. Pinocho no es un héroe tradicional, es impulsivo, desobediente, a veces incluso cruel. Su condición de marioneta no solo alude a su falta de autonomía, sino que expone crudamente una visión moderna del sujeto, determinado por fuerzas externas, como son la pobreza, la autoridad, la moral, pero interpelado constantemente a volverse responsable de sí mismo. Collodi, en este sentido, lo que hace es poner en escena una pedagogía de la crueldad, donde con cada traspié que tiene Pinocho no se le castiga para leccionarlo, sino para transformarlo. La metamorfosis final del muñeco a niño no es un premio, sino el signo de haber internalizado las reglas de un orden social burgués. Pero bueno, narrativamente la obra despliega una estructura episódica que, lejos de ser caótica, emula la lógica del viaje iniciático y permite también la aparición de arquetipos como son el hada, el grillo, el zorro y el gato, que dialogan con la tradición y también con la cultura oral italiana.
Estos también funcionan como voces interiores, fragmentos de una conciencia que se va tejiendo a medida que Pinocho se atreve a mirar un poquito más allá. El lenguaje, accesible y a veces irónico, subvierte las expectativas moralizantes con toques grotescos, insertando momentos de una violencia simbólica que, leídos hoy, adquieren una inesperada lucidez crítica. En el fondo, lo que nos está diciendo este libro es que Pinocho no quiere ser un niño, quiere ser verdadero. Este es la representación literaria de un sujeto moderno arrojado a un mundo de normas, sometido al aprendizaje forzado del dolor y de la elección. Vaya, que esta es una obra que, bajo su apariencia ingenua y que puede leerse como cuento infantil, resiste al tiempo por su profundidad simbólica y su potencia crítica. O sea, ya os digo, la experiencia de leerlo como adulta y con los niños ha sido increíble, porque ellos reciben una lectura y tú, como adulta, recibes otra totalmente distinta. Y además tengo que hacer mención especial a la edición de Foloscopio, que es maravillosa, con elementos interactivos que a los peques os digo que le alucinan. Mirad, o sea, es una pasada, una absoluta pasada. Y dicho esto, aprovecho para recomendar a que los adultos sigáis descubriendo los clásicos infantiles, porque de verdad que un libro esté catalogado como infantil, esta es la prueba viviente de que tiene una lectura totalmente diferente cuando la lees de adulto. Es más, ahora mismo estoy releyendo con los niños el libro que hemos empezado, es Alicia en el País de las Maravillas, y bueno, estoy alucinando, así que bueno, yo os lo recomiendo muchísimo. Para terminar este resumen de mis lecturas del mes de abril, vamos con la última lectura que tuve en este mes, que fue Fuente Ovejuna de Lope de Vega. Y sí, este es uno de esos libros que leí en el instituto, pero que no recordaba absolutamente nada. Y tenía ya muchas ganas de volver a la literatura castellana. Y bueno, qué mejor que hacerlo de la mano de Lope de Vega. Fuente Ovejuna al final es una sinfonía de voces populares que se alzan para alcanzar la dignidad de lo épico. En esta obra, el dramaturgo no solo narra un episodio histórico, sino que lo eleva a la categoría de mito fundacional. El pueblo, que sin nombre propio se funde en un solo cuerpo para oponerse a la injusticia. La pluma de Lope es ágil y apasionada. Da forma a un universo donde lo cotidiano y lo heroico conviven, sin fractura. La aldea es más que un escenario, es un personaje coral, una entidad viva que respira con los suspiros de sus gentes, que clama, que ama, que sufre y que finalmente actúa. El verso fluye con mucha naturalidad, cargado de una musicalidad que no entorpece, sino que potencia la intensidad emocional del drama. Laurencia quizá es el alma de la obra. Irrumpe con una fuerza lírica que la emparenta con las grandes heroínas trágicas. Su monólogo, tan humano como feroz, desgarra no solo por lo que dice, sino por lo que encarna. Es el despertar de una conciencia que ya no puede ni quiere tolerar la humillación. Frente a ella, el comendador se desdibuja como un símbolo de la soberbia feudal, grotesco en su decadencia. Me ha recordado en parte a la misma sensación, ¿no? La contraposición de figuras como en Antígona. Lo verdaderamente admirable en Fuente Ovejuna es cómo Lope de Vega transforma la materia política en sustancia poética. La justicia no es aquí una abstracción jurídica, sino una urgencia vital que estalla en el verbo, en el ritmo, en el cuerpo mismo del teatro. La célebre respuesta de Fuente Ovejuna, señor, no es un acto de rebeldía aislado, es el latido unánime de una comunidad que ha encontrado en la palabra compartida su única arma y su salvación. En definitiva, esta obra
no se limita a ser un testimonio del pasado. Es una obra viva que arde con la llama imperecedera de lo que nos concierne a todos. Leerla es entrar en un ritual antiguo donde el lenguaje aún puede redimir el mundo. Y además me ha parecido muy mágico el volver a reencontrarme con el texto original, ¿no? Ese castellano antiguo que es tan bello y que hace aún más especial leer esta obra. Así que nada, ya os podéis imaginar, estoy muy, muy feliz de haber releído Fuente Ovejuna. Me ha gustado muchísimo y estoy muy feliz de seguir leyendo tanto teatro durante este año. De verdad que es un género que disfruto muchísimo y que no debería estar tanto en el olvido. Hay mucha gente que conozco que no ha leído una obra de teatro jamás. Y para mí el teatro sí debe ser leído, aparte de representado, porque hay magia en la lírica de sus versos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Se ha terminado este resumen de mis lecturas de abril. Espero que os haya gustado y como siempre, si tenéis alguna recomendación, si me queréis hablar de alguno de los libros que he mencionado, no dudéis en dejármelo en comentarios. Nos leemos y os recuerdo que si os ha gustado este vídeo no cuesta nada darle un like y si os gustan mis vídeos no dudéis tampoco en suscribiros al canal porque a mí también me hace muy feliz y siento ese amor. Así que nada, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!